En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos acompañando a Jesús hacia la cruz. Es Cuaresma, una Cuaresma muy especial, pero es Cuaresma, no debemos olvidarlo. Es Cuaresma y en este acompañamiento de Jesús, a Jesús, debemos prepararnos para hacer lo que Él hizo. No solamente cargar nuestra cruz, por ejemplo, la de las enfermedades o en este caso la del miedo. También debemos aprender a perdonar como Él perdonó. El Señor había enseñado varias veces, y esta bellísima parábola que acabo de leer es un ejemplo más, que para ser como Él teníamos que perdonar. Nos había enseñado a la hora de rezar el Padre Nuestro lo que significaba: perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos. Pero la gran enseñanza fue en el momento de la cruz. Cuando Él, en esa situación terrible, desangrado prácticamente, costándole tanto hasta la respiración, porque tenía que apoyarse en los clavos de los pies y seguramente tenía los brazos ya desencajados del omoplato, en ese momento aún saca fuerzas para interceder ante el Padre por sus asesinos. Perdónales, que no saben lo que hacen. Por tanto, acompañar a Cristo en el camino de la cruz significa también aprender a perdonar como Él perdonó. Es posible que alguno piense que no tiene enemigos. Es posible. Bueno, es maravilloso si eso es así. Pero siempre tienes personas que te caen mal, con culpa o sin culpa. Un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, alguien que te cae mal, que no te es simpático, alguien que un día te hizo algo que no era grave, no era una gran lesión, pero era una ofensa a tu honor, a tu dignidad, a lo que sea. Esa persona, tienes que empezar por ahí, por lo poco, con esa persona. Tienes que empezar pidiéndole a Dios por ella. Quizá si se mantiene en el error, en el pecado, para que se convierta. Y tienes que quitar de tu corazón el rencor o las ganas de vengarte. Seguramente no tendrás oportunidades de hacer el bien a esa persona, pero si las tuvieras, tienes que hacerle el bien. Este tiene que ser nuestro propósito. Empecemos con esas personas que nos han fastidiado, nos fastidian. Y después sigamos con las que nos han hecho más daño todavía. Las personas que han hecho daño a los nuestros, que a veces
lo llevamos peor que si nos hubieran hecho daño a nosotros. No podemos seguir a Jesús si no imitamos a Jesús. Y no podemos acompañarle en este camino de la cruz que es la Cuaresma si no somos capaces de amar como Él y en este caso de perdonar como Él. El Señor, para ayudarnos, nos recuerda que nosotros necesitamos ser perdonados. Es posible que la deuda, el daño, la ofensa, pues sea muy grande la que nos han hecho, pero seguramente es mayor la que nosotros le hemos hecho al propio Dios tantas veces. 70 veces 7, dice el Señor, que tenemos que perdonar, porque más que eso, Él nos ha perdonado a nosotros todos los días. Imitar a Jesús implica perdonar como Él perdonó. Y como es tan difícil, y a veces resulta extraordinariamente difícil, pues lo que tenemos que hacer es pedir ayuda. Señor, ayúdame a amar como tú. Ayúdame a ser capaz de perdonar como tú. Gracias, Señor, porque tú me perdonas. Gracias porque tú eres la divina misericordia. Gracias porque tu perdón es mi esperanza, porque tu paciencia es mi esperanza. Y ayúdame, Señor, a parecerme cada día más a ti. Que así sea.